Hola, mi nombre es Javier Marqués y hoy quiero hablaros sobre los problemas que surgen cuando algún heredero ocupa por su cuenta un inmueble de la herencia. Puedo empezar por aseguraros que este es uno de los problemas que más frecuentemente nos encontramos a la hora de repartir una herencia. En este vídeo vamos a hacer un resumen de los casos más típicos y sus posibles soluciones, pero debéis entender que no hay un caso igual y que siempre será necesario estudiar cada herencia en concreto a fin de elegir la solución adecuada. También dependerá, lógicamente, del lado del que os encontréis cada uno, pues habrá gente que estará viendo este vídeo buscando soluciones para poder recuperar el inmueble de la herencia y otros lo que querrán es saber precisamente cómo evitar que lo saquen de allí. Desde ya os digo que vamos a centrar en darle respuesta a los primeros, porque los segundos lo único que pueden hacer es intentar demorar lo inevitable. Lo primero que hay que hacer en estos casos es requerir a la persona que está ocupando la vivienda para que elija entre establecer un régimen de uso compartido del inmueble, que por ejemplo puede ser por turnos, o hacer un uso exclusivo del mismo, en cuyo caso deberá abonar el alquiler correspondiente al resto de herederos o copropietarios. En la mayoría de las ocasiones, lo que sucede es que el que ocupa la vivienda quiere hacer un uso exclusivo de la misma sin pagar nada a cambio. Además, es probable que ni siquiera se moleste en recoger el requerimiento o burofax en el que le estamos ofreciendo estas dos posibilidades. Si eso es así, no os preocupéis, ya que realmente a efectos legales es como si lo hubiera recogido, por lo cual no hay problema. A partir de ahí, es muy importante diferenciar en qué momento se encuentra la herencia, pues no es lo mismo que no se haya procedido a adjudicar aún la misma y que los bienes estén aún a nombre de los fallecidos, o que ya se procediera en su día a adjudicar la herencia y que los bienes ya están a nombre de los herederos. La diferencia es que en el primer caso estamos ante lo que se llama una herencia yacente y en el segundo estamos ante un simple proindiviso o comunidad de copropietarios. En cada caso, las opciones legales de recuperar el inmueble son distintas. Así, en el primer caso, si el coheredero insiste en su postura de hacer un uso exclusivo del inmueble, se podrá proceder, según convenga en uno u otro caso, a la reclamación judicial de indemnización por el alquiler correspondiente o bien al llamado desahucio por precario entre coherederos. En la primera de estas opciones, la de indemnización por el alquiler, la puede pedir cualquier coheredero, por la parte que le pertenezca del inmueble según el testamento. Pero en la segunda opción, la que llamamos el desahucio por precario entre coherederos, se necesita que sea una mayoría de los herederos los que pidan ese desahucio. En este segundo caso, el desahucio realmente funciona igual que en un procedimiento normal para desahuciar, por ejemplo, porque el inquilino no esté pagando la renta. El procedimiento realmente es el mismo. Sea cual sea el procedimiento que se elija, lo normal es que se plantee simultáneamente al de la división judicial de la herencia, ya que lo más habitual en estos casos es que precisamente el heredero que está ocupando el inmueble tenga además bloqueada la adjudicación completa de la herencia. Por mi experiencia, os puedo decir que si un heredero está disfrutando en exclusiva de unos bienes de la herencia que además sabe que no podrá disfrutarlos de esa manera cuando se adjudique la herencia, en el 90% de los casos ese heredero no va a facilitar una pacífica adjudicación de la herencia. Unas veces se opondrá formalmente desde el primer momento, y otras veces dirá que sí, pero al final siempre encontrará alguna excusa para retrasar la firma del reparto de la herencia. Por lo que en estos casos, y aunque ya sabéis que siempre intento evitar ir a la vía judicial, en estos casos no nos quedará más remedio que acudir a un juez. En el segundo caso, con la herencia ya adjudicada, estamos ante un simple proindiviso, que es el nombre que se le da a la forma jurídica en la que un mismo bien está a nombre de varios copropietarios, con independencia de la mayor o menor participación que además tenga cada uno en el total del bien. En estos casos, si el que ocupa en exclusiva el inmueble ni siquiera paga el alquiler, se niega a ello, la solución es más sencilla y se llama procedimiento judicial de división de cosa común. Y es que en contra de lo que mucha gente piensa, que parece como una leyenda urbana, con que uno de los copropietarios quiera vender su parte, el inmueble ha de venderse obligatoriamente, ya sea por las buenas, algunos de los restantes copropietarios, o por las malas. Y si no se ponen de acuerdo, pues ahí está el procedimiento judicial de división de cosa común. En este procedimiento será un juez el que tras tasar el inmueble y si las partes no se ponen de acuerdo,
terminará vendiéndose el inmueble en una subasta pública, donde se venderá la totalidad de ese inmueble al mejor postor. En este punto siempre digo que no hay que tenerles miedo a las subastas, ya que los propios copropietarios, los propios herederos o copropietarios, pueden pujar libremente junto con el resto de personas interesadas. Así, si hay pocas pujas o son muy bajas, siempre podrán quedarse el 100% del inmueble a un precio muy bajo. Y además, lógicamente, no tendrán que abonar su propia parte de la propiedad. Y en el caso contrario, si hay buenas pujas y se calientan las pujas y suben mucho, pues al final lo estarán vendiendo a un buen precio, con lo que también sería una buena solución. En cualquier caso, tras la subasta, lógicamente ya será al nuevo propietario al que le corresponderá desahuciar al heredero ocupa. Esta vez con un simple procedimiento de desahucio normal y corriente, en el cual además no hay mayor complicación. Deciros también que el copropietario siempre tendrá la opción de vender su participación a alguna de las empresas que podéis encontrar por internet y que se dedican a comprar este tipo de participaciones por indivisa, lo cual realmente lo recomendaría solo como última opción, ya que lógicamente ofrecerán un precio muy inferior normalmente al valor real de la participación del inmueble en cuestión. Estos son, muy resumidos, los escenarios más frecuentes que nos encontraremos cuando un heredero o copropietario ocupa en exclusiva el inmueble de una herencia. Como habréis visto, siempre hay soluciones, pero para seros sinceros, el problema viene de la actual saturación del sistema judicial, que es el principal motivo, además de las importantes costas, por lo que en Marqués del Castillo Abogados intentamos siempre alcanzar un acuerdo extrajudicial, dejando como último recurso la vía judicial. Por último, quiero haceros una importante recomendación, y es que muchas veces en estos casos nos encontramos en que por evitar problemas o enfrentamientos entre familiares se dejan pasar los años sin que nadie diga o haga nada. Tenemos que tener en cuenta que cuanto más tiempo pase, más difícil será recuperar el inmueble. Y además, mientras nada se le reclame formalmente al ocupa, nada se le podrá reclamar judicialmente. Y ya sabéis, como siempre os digo, cada herencia o testamento tiene sus particularidades. No dudéis en contactar con nosotros si queréis que hablemos de vuestro caso particular.